Vamos a iniciar, buenas tardes, vamos a iniciar el día de hoy con el proceso de compilación del kernel que bajaron, porque obviamente se tarda mucho tiempo, al menos en una hora, media hora en hacerlo, y mientras hace ese trabajo su equipo de cómputo, pues vemos otros aspectos. Entonces vamos a darle escape. Tienen ustedes ahí un documento debajo de la carpeta de presentaciones que tiene como nombre pasos para la compilación del kernel de Linux. Ustedes deben de ubicar dónde está el archivo que bajaron y lo descomprimieron. Entonces debe haber una carpeta dentro de su sistema de archivos asociada con el nombre del kernel de Linux que ustedes bajaron. Entonces hay que entrar a esa carpeta y el primer procedimiento precisamente que vamos a seguir y que es similar al día de ayer, pues es instalar el conjunto de paquetes, librerías que el proyecto de Linux requiere. Recuerden que este Linux es para equipos de escritorio, ¿no? O sea, es un Linux pesado, es un Linux que una vez que ya tiene la compilación, pues van a tener una imagen y que puede servir para arrancar su equipo de cómputo con respecto a la versión que tienen actualmente. Para saber qué versión tienen actualmente instalada, pues en su shell le dan un name-a, que es la instrucción que está aquí abajo, es un name o uname o uname o uname espacio guión A, y les va a dar la versión de kernel que actualmente tiene instalado su equipo. Entonces, obviamente, no sé qué versión tengan, yo creo que sean por ahí de la 5 punto y algo, ¿no? Porque la última versión es la 6 punto que bajaron, ¿no? Entonces, ahí es cuando sí conviene tener ese nuevo kernel, ¿no?, puesto y compilado. Entonces, procedan a hacer el sudo apt-get install del Vue de Essential, del libncourses, de Flex, de BC, de Bison, de OpenSSL. De preferencia, si pueden hacer de manera individual cada una de ellas para que no tengan ningún problema, pero se puede hacer todo en una sola línea. El problema es que si alguna de ellas está mal escrita o no hay acceso al repositorio, o algunas, por ejemplo, interpreta eso de apt-get install de que tiene el nombre y una variante, pues va a marcar error si utilizan todo el conjunto de bibliotecas. Entonces, pues a lo mejor pueden irse de 4 en 4 o de 5 en 5, no sé, para que instalen todas, ¿no? Pueden cargarlo en Bosch, la ISO, hay que cargar el ISO. Pero este genera el archivo de la imagen y habría que ver si ya genera también el ISO. Si no, pues sí tendrían que cargar una ISO, bajar una ISO. Recuerden que la ISO y la compilación de kernel es diferente. O sea, al final de la compilación de kernel vamos a tener archivos eh, binarios de cada uno de los elementos de las carpetas, según sea la forma en la que el makefile esté haciendo las reglas de compilación, pero no te va a generar un ISO, o sea, esto no te genera un ISO, te genera un archivo, un kernel, ¿no?, una imagen de kernel. Una ISO ya trae su parte booteable, ¿no? Ya tiene la parte booteable más aparte el kernel que te está generando esto. Y obviamente el conjunto de aplicaciones. Entonces, para llegar a eso habría que hacer más pasos adicionales. De hecho, vamos a ver también esa cuestión el día de hoy para abarcar lo que son los device drivers, perdón, los device drivers en la gestión del
dispositivos de entrada-salida, pero con un programa más simple de kernel, ¿no? Bueno, me avisan cuando ya hayan instalado las bibliotecas, por favor. Listo, ya están instaladas. Ok, su Linux lo pueden, bueno, ya lo bajaron el día de ayer, pero pueden usar ya sea Git o wget para obtener su kernel a compilar, ¿no? Vamos, descendemos, por favor. Una de las tareas interesantes y que vamos a ver posteriormente con las demás herramientas que van a utilizar es el archivo de configuración. Ustedes se pueden meter a hacer el archivo de configuración para que previo se haga la compilación del kernel de Linux, pero obviamente requieren de bastante conocimiento al respecto para poder saber cómo variar los elementos que vienen ahí inmersos. Como el proyecto es muy grande, el archivo de configuración también lo es. Entonces, en este tipo de primeras fases de compilación de kernel conviene copiar el archivo de configuración que tiene actualmente su kernel instalado a el archivo de configuración precisamente de su nuevo kernel. Para ello, pues van a ocupar precisamente la instrucción, van a entrar a su directorio del kernel que tienen ahí, que ya bajaron el día de ayer, y van a hacer la ejecución de esta instrucción que es la copia precisamente del archivo de configuración del kernel actual al archivo de configuración del kernel que bajaron. Adelante, es una copia de un archivo de configuración que tiene ya su kernel actual y que se lo van a colocar al archivo de configuración del kernel nuevo, con el objetivo de que, bueno, de entre muchas cosas, de lo que tiene ahí ese archivo es que ya el kernel actual ya identificó qué procesador se tiene, cuánta memoria y características y propiedades del equipo donde está ejecutándose su Unix, su Linux. ¿Perdón? Entonces, para no ahondar en ese tipo de cuestiones, pues ahí es donde ustedes lo colocan. Hay que entrar a ese archivo de configuración y buscar esta línea de config system trusted keys. Bueno, si quieren, pueden ya empezar la compilación, pero yo les recomiendo que lo hagan porque ese es un certificado que puede ser que sus equipos ya lo tengan habilitado o puede ser que no, pero en el curso anterior, ahí precisamente cuando estaban realizando la compilación del kernel, muchos tuvieron fallas al tratar de hacer esa compilación porque cuando llegó a esta línea dentro del archivo de configuración, marcaba que ese certificado no estaba disponible. Bueno, después de eso, pues tienen que hacer una copia de los módulos de kernel, también con el make local mod config. Y les va a ir preguntando si desean conservar las configuraciones actuales de módulos. Bueno, pues ya nuestros compañeros ya están viendo cómo la máquina comienza a hacer la compilación. Es algo que tiene que hacer ella, ¿no? Claro, ustedes le indican cómo hacerlo. Pero va a ser una salida precisamente a la arquitectura en cuestión, hay que instalar también el toolchain, ¿no? Y ese toolchain para RISC-V es el que se lleva más tiempo. Ahorita la compilación del kernel de Linux se llevó muy poquito tiempo, pero el toolchain se tarda como 5 veces más en lo que está compilando e instalando el toolchain principalmente. ¿Sí? Pero al final van a tener un compilador para RISC-V, ¿no? O sea que eso es lo importante. O si es para ARM también, o sea, si es para ARM, van a tener un toolchain para ARM. Y esos, ya una vez hecha la compilación, ahora sí ya pueden montar Linux sobre QEMU que emule a la arquitectura en cuestión, ya sea un System on Chip completo o un procesador nada más, ¿no? Pues ya nada más queda que aquí, creo que el compañero que se quedó atrasado fue, ahí está, ¿ya no? Vamos a pasar a la presentación, por favor. En lo que terminan sus compañeros de que se haga la compilación, no tienen máquinas tan potentes como los profesores, pero bueno, también tienen el derecho de terminar, ¿no? Vamos a la presentación, por favor. Uno de los aspectos importantes y que precisamente
se está persiguiendo es tener la posibilidad de seguir el flujo de arranque de los equipos de cómputo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, esencialmente es una tarea no sencilla a nivel de codificación, pero no por ello obviamente va a ser una tarea difícil. El otro gran aspecto que los sistemas operativos tienen que trabajar y con los que tienen que lidiar es precisamente los y la manera de acceso a la memoria, formas de accesos a la memoria. Pues cada procesador a lo largo del tiempo pues ha tenido diferentes maneras de hacerlo. En la actualidad todas las arquitecturas de procesadores basan su principio de funcionamiento en el concepto de paginación, aunque anteriormente hubo también el de segmentación. Entonces, en los documentos de sistemas operativos ustedes van a encontrar esos dos enfoques para gestionar precisamente el acceso a la memoria. Obviamente los procesadores de Intel son los que en su momento fueron los precursores del esquema de segmentación, pero en la actualidad pues ya también han migrado a la paginación y Linux es un sistema operativo que trabaja precisamente en esa forma, en paginación actualmente. Pero también tiene o ingresó el concepto de direcciones virtuales. ¿Sí? Ya el día de ayer vimos que un programa de C puede verse su código en ensamblador, pero precisamente dentro del ELF vienen esas direcciones virtuales en donde una vez que es cargado el programa, el sistema operativo va a tomar como referencia para saber dónde están ubicadas las instrucciones del programa e ir obviamente ejecutándolas de manera adecuada y propicia. Pero eso es lo que el sistema operativo conceptualiza de lo que son las instrucciones a ejecutar. Realmente esas instrucciones o ese conjunto de programas se almacena en la memoria física, ¿no? En primera instancia, como vimos el día de ayer, los estados de los procesos, si no se va a la memoria virtual, es decir, el disco duro. Pero aún cuando está en el disco duro, ¿no? En el estado de durmiendo, cuando ya empieza a pasar a los estados de despertar y demás, el sistema operativo tiene que trasladar a la memoria física a los elementos del proceso de ejecución y obviamente parte de eso a lo que son las memorias de cachés, ya sea de datos o de programa, ¿no? Porque actualmente los procesadores tienen esas dos cachés y vienen en niveles 1, niveles 2 y niveles 3, siendo el nivel 1 más pequeño que el 2, que es más grande en tamaño, y el 3, si es que lo tiene, mucho más grande. ¿Sí? Entonces, obviamente eso también explota lo que fue en su momento la arquitectura Harvard, ¿no? Que teníamos caminos de datos, buses de datos y buses de programa al interior de los procesadores. Y de esa manera, pues también se logró o se logra que la velocidad de ejecución sea mucho más rápida, con una alternativa más. Pero lo que interesa es que por un lado tenemos las direcciones virtuales que el sistema operativo es capaz de gestionar y por otro lado tenemos las direcciones físicas o marcos conocidos en el esquema de páginas como marcos de página, referentes precisamente al lugar donde realmente están almacenados esos bloques de información del proceso, ya sea de datos o de programa, ¿no? Este esquema se creó porque obviamente la memoria física siempre ha sido mucho más pequeña que la que se puede direccionar por las capacidades de los buses de direcciones de 32 a 64. Cuando los procesadores de 32 bits existieron, pues 4 gigas de direccionamiento era mucho para memorias quizás que no llegaban ni siquiera al giga, ¿no? Cuando viene ya las DDRs con capacidades de 4 gigas, 16 gigas y todo eso, pues ya los procesadores de 64 bits ya pueden direccionar más lo que es de memoria. Entonces, ese esquema sigue apareciendo sin ningún problema. Aquí lo que ustedes observan es precisamente que en esta parte están aquellos bloques o elementos que tienen referencia precisa en la dirección física de este lado y que obviamente el tamaño de la dirección física es más pequeño que el tamaño de la dirección virtual. Ese es básicamente lo que sucede. El esquema de paginación que regularmente hoy opera
está en función precisamente del tamaño del bus de instrucciones, puede ser de 32 o de 64, pero se va a dividir ese valor de 32 en elementos más pequeños, donde el menos o los menos bits menos significativos van a representar lo que se conoce ahora sí como páginas, ¿no? Páginas de acceso. Y ese tamaño regularmente puede ser de 4K o de 4 megas. Ya es un estándar, el tamaño de página. Nos van a encontrar ustedes páginas de direcciones virtuales y páginas de memoria física o marcos de página conocidos de este lado, ¿no? Por eso es que aquí tienen ustedes que este bloque pues tiene una longitud de 4K, este también de 4K y así sucesivamente, y lo mismo pasa de este lado, ¿no? Entonces, mientras por un lado el programa, el sistema operativo interpreta esto como que, por ejemplo, el bloque 0 tiene una dirección virtual de 16K a 16K, este realmente en la memoria física está almacenado en esta parte, en esta página, este marco de página de 0 a 4K. Y así se hace la correspondencia, ¿no? Bueno, grosso modo eso es el esquema, ¿no? O sea, hay más información, hay más sobre esto, pero precisamente el sistema operativo Linux, ese es un dato importante, aunque sea un sistema embebido, no va a operar si no hay una MMU, porque le sirve de elemento de virtualización al arranque. Entonces, todos los procesadores tienen que tener hoy en día una MMU, porque eso es lo que va a estar buscando el sistema operativo para hacer su trabajo de arranque. Entonces, todos los procesadores lo tienen, que esa es la importancia. Esto está dentro de la unidad de gestión de memoria, ¿sí? Esto es parte de la MMU, de la unidad de gestión de memoria de los procesadores. Y hay muchas cosas más adentro, pero bueno, ese sería el esquema siguiente, por favor. Entonces, es trabajo precisamente de cuando se operan con instrucciones del ensamblador, en donde se hacen ya sea alusiones a las localidades de memoria, que ese elemento llamado MMU realice esa conversión de dirección virtual a dirección física para que el dato sea traído de manera correcta y adecuada. Siguiente, por favor. Y entonces no haya ningún problema para que se puedan enviar de localidades de memoria a registro los datos o de registros a localidades de memoria, ¿no? Eso según sea el caso. Al final, pues un esquema muy simple y sencillo que se muestra en esta figura es lo que sucede. Se mantienen los bits de la parte menos significativa de una dirección virtual y los bits más significativos son los que se modifican para generar el nuevo acceso a el marco de página. Con este esquema, ya si a decisión de 32 bits, de esos 32, los 12 bits menos significativos se ocupan para direccionar los 4K del desplazamiento de una página. Pero restan 20 bits, ¿sí? De 32 bits que tenemos en la dirección, o 64, eso es independiente. Entonces, se tienen que distribuir ya en lo que son tablas de página y directorios de páginas, que son ya esquemas un poquito más trabajados para que este concepto de paginación funcione. Siguiente, por favor. Siguiente, y eso se llaman tablas de páginas multinivel. Y bueno, este sería un ejemplo básico de acceder a las tablas de página y sus elementos anteriores que le permiten precisamente acceder a estos elementos internos. Es grosso modo la forma y la manera en la que la paginación se lleva a cabo. Siguiente, por favor. No vamos a andar en ellos. Y bueno, el último de los elementos son los dispositivos de entrada-salida. Ya hablamos de procesos, ya hablamos de sistema de archivos, acabamos de ver un poquito lo que es la gestión de memoria y obviamente la entrada-salida, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver mejor a través de un ejemplo, precisamente que tiene que ver con, ahora sí, utilizar su Bosch, su emulador virtual de Bosch, en donde vamos a ejecutar un pequeño proceso de arranque de un equipo de cómputo. Van a generar la ISO y van a generar un proceso de arranque. Necesitan un groove para que eso se lleve a cabo. En los sistemas operativos de estas máquinas, el proceso de arranque es BIOS, groove y kernel. Ese es el proceso de arranque. Entonces, como les dije,
una de sus tareas aquí es hacer o indagar sobre ese proceso, pero ahora sobre sistemas embebidos, específicamente sobre la forma en la que se hace en RISC-V y la forma en la que esto se trasladaría o se va a plasmar en Lagarto, ¿no? Entonces, ese es el punto importante, pero este ejercicio que vamos a hacer, pues espero que les facilite qué es lo que se quiere hacer en ese sentido. Tienen esas tres partes y entonces hay que verificar los programas, ¿no? Como les dije, el Groove es un bootloader para máquinas PCs. En los sistemas embebidos van a encontrar otros desarrollos como U-Boot para que esos sistemas embebidos puedan hacer y fungir en el proceso de arranque estos desarrollos como bootloaders. Vamos a ver ese ejemplo a través de un dispositivo de tipo carácter, que es la pantalla. Le vamos a enviar un mensaje a la pantalla una vez que ya esté el arranque, y obviamente eso implica saber un poquito del controlador de VGA o de las pantallas, porque a final de cuentas no necesitamos el entorno gráfico, nada más necesitamos que la pantallita se pueda ver el mensaje. Tampoco nos vamos a ir a los dispositivos por bloques, ya saben lo que son, yo creo que no hay ningún problema, ya lo mencionamos el día de ayer con lo que son los sistemas de archivos, pero bueno, espero que quede clara la siguiente actividad, ¿no? Que es el proceso de arranque de un equipo de cómputo, que implica tener un bootloader, que implica asociarlo con el BIOS y asociarlo con el kernel. Y nosotros vamos a meternos con la parte de código de kernel, muy simple, y vamos a anidar en ese proceso de arranque, pues, la gestión del controlador de VGA. Es un dispositivo de tipo carácter. Cerramos la presentación. Pueden abrir otra ventana, total. Para eso es multitarea. En su repositorio hay una carpeta que dice microarranque. Bueno, en esa carpeta que dice microarranque, otra que dice tutorial y SRC, ¿no? De fuentes. Bueno, debajo de la carpeta de SRC hay varios archivos. Ahorita el que vamos a ver un poco es el boot.s. Recuerden que les dije el día de ayer que un sistema operativo arranca primero en ensamblador, bootea en ensamblador. El BIOS le va a entregar el control al bootloader y el bootloader se lo va a entregar al kernel. El primer archivo, bueno, en este ejercicio va a ser el primer archivo del kernel que va a ver el bootloader. Después del BIOS, sí, el BIOS ya pasó, el BIOS está configurado en el Bosch. Después hay que ponerle un bootloader, que en este caso va a ser el stage 2 de la etapa 2, que es group 2. Y ya después viene el control al kernel, ¿sí? El primer punto de arranque que recibe el kernel. A partir de este momento, ustedes tendrán que ser dueños de la máquina, o sea, ya pasaron las etapas anteriores, ustedes son los que ya controlan la computadora, ¿sí? O sea, ya pueden hacer todo lo que vimos de teoría, bueno, mucho y más de teoría, ¿no? O sea, tienen que hacerlo porque pues, hay que levantar el estudio del controlador del reloj, el controlador de las interrupciones, los elementos de los mecanismos para controlar esos manejadores de interrupción, ¿sí? O sea, y ya está, hay otro desarrollo por ahí que ya está hecho, ¿no? Que ya tiene todo eso, ya está programado. También la paginación y también la segmentación y el ir a modo protegido, ¿no? O sea, el Groove como les dije, es un pequeño programita ya bien estructurado que permite también esa cuestión de permitir trabajar con el controlador de la pantalla, con el controlador del teclado, que se ve el menú, ¿no? De arranque. Y ustedes pueden seleccionar con qué sistema operativo pueden arrancar. Y algunos bootloaders como U-Boot ya traen un pequeño sistema de archivos también, ¿sí? Entonces, ya son un poco sofisticados. Lo que sí no tienen es un scheduler, una tabla de páginas, porque esas son propias ya del operativo, ¿no? Pero sí ya tienen esa cuestión. Pero cuando el sistema operativo toma el control, él tiene que volver a hacer, ahora va a trabajar
con las estructuras, y si tendría que pasar de modo real a modo protegido, el sistema operativo vuelve a enviarse a modo protegido, ¿sí? Eso es lo que hace, principalmente. ¿Eso qué implica? Que aquí en los códigos de ensamblador va a inhabilitar, va a hacer uso de instrucciones de alto nivel del procesador, que no se pueden hacer como a nivel usuario, ¿sí? Una de ellas es la instrucción CLI, por ejemplo, en los casos de Intel. Esa instrucción en ensamblador CLI se llama, o hace uso de limpiar las interrupciones, dice libero interrupciones. Y STI establece interrupciones nuevamente, ¿sí? Entonces, tiene primero que deshabilitar todo el manejo de interrupciones para empezar a hacer el trabajo de configurar los equipos de hardware, y después tiene que establecerlo porque ahora sí ya vendría todo el manejo de interrupciones, ¿no? Entonces, eso es lo que, grosso modo, hace esta primera rutina, ¿sí? Bueno, ya pasó el bootloader, ¿vale? Y está este pequeño programa en donde lo primero que ustedes observan son definiciones de algunas que otras constantes y variables, obviamente escritas en lenguaje ensamblador. Hay etiquetas de start, hay una etiqueta de mboot, ¿vale? Y la definición de qué variables son externas y cuáles son globales. Obviamente el programa va a tener su línea de entrada aquí en start, ¿sí? ¿Vale? Pero pasando por la etiqueta de mboot. En mboot hay estos elementos que son mboot header magic, mboot header flags y mboot checksum. Estos datos, como ustedes ahí pueden leer, están ligados al groove, ¿sí? O sea, el groove ahí es cuando hace la interacción con este código y se definen precisamente ahí estos datos. Previamente, en la parte superior, está mboot page align, mboot info y mboot header magic, ¿sí? Estos son macros que se definen al interior de este programa y que el groove los lee, y por eso interpreta que esto es un archivo al cual le puede entregar el control, ¿sí? O sea, estas variables son las que el groove está buscando del programa, que dice, ah, este es un programa que ya, ahí te dejo, ¿sí? Tú tienes ya el control de arranque. Uno de los importantes es este header magic. Este es un número mágico diciendo que este es un programa que es parte del proceso de multiboot de la computadora, ¿sí? Obviamente los demás también son importantes, pero ese es uno de los que busca. Luego viene un checksum, ¿sí? Ahí lo que hace es un checksum, dice, sí, aquí amarro. Este señor ya es un programa al cual yo le puedo entregar el control y ya lo verifiqué, ¿sí? Perfecto, entonces viene la definición de sus variables que después va a utilizar, y la etiqueta de start, bueno, los elementos donde viene el code, el BCS y el EN para nuestro kernel, ¿sí? Y finalmente el salto de un programa de ensamblador a un programa de C con el call main, ¿sí? Y después viene un jump pesos donde se va a esperar ahí como un ciclo infinito, ¿vale? En este caso no va a hacer nada. En los sistemas operativos ya de Linux o Minix, pues voy a repetir, o sea, esta función de main va a ser la encargada de inicializar todas las estructuras básicas del kernel, ¿sí? O sea, el scheduler, la tabla de procesos, todo lo que tenga ya el kernel para trabajar y como elemento principal van a ir aquí en call main, ¿sí? En el programa de C.
Y obviamente es más, aquí en la parte de ensamblador es más extenso el código. Aquí nada más es algo pequeñito, de ejemplo para que sirva de cómo es que el grupo ya le entrega el control a este programa. Aquí está el punto de inicio de nuestro kernel mínimo. El main.c al cual se le entrega el control tiene precisamente estas funciones. Es el programa de C ya principal del kernel o este microkernel chiquito, ¿no? Ah, sí. Es que al momento de que el proyecto se compila a través del make y su makefile, ahí ya le dices que vas a tener los dos elementos. Así es, en el archivo main ejecutable. Exactamente. Y el puente de comunicación, si ustedes regresan a su programa de C, es el stack, porque por ahí le pasa el parámetro a main, el parámetro que está pidiendo aquí. ¿Sí? O sea, este parámetro que main está solicitando aquí pasa por el stack a través de la instrucción previa del call, y es aquí lo que lo agarra. Y bueno, aquí se ha incrementado no sé si este main esté así codificado. Sí, nada más que este es otro main. Punto C. Ustedes deben tener otro, lo que es el compañero en su main.c, ¿no? Un retorno. No hay problema. Después vemos esto. Aquí ya estas instrucciones se están metiendo con el controlador de VGA. ¿Sí? Aquí ya va a escribir algo en pantalla que no sé el retorno. Pero en su programa déjenlo con el retorno ahorita. Ahorita vamos a ir a esta parte. Y les voy a repetir, ya está toda la extensión de paginación, de UFS, de manejo, ya tenemos esa parte avanzada, ¿no? Pero ahorita es solamente de ejemplo. Ahora, el otro programa interesante, y obviamente que, bueno, es simple aquí en este caso, y el otro archivo que cierra la pinza es el LD, el que va a utilizar el enlazador, ¿sí? El que le va a decir o le va a decir a nuestro kernel en dónde lo va a ubicar y qué tamaño es cada una de sus áreas de texto, de datos y de stack. ¿Sí? Recuerden que el kernel es un proceso, es el primer proceso ahí que lo pueden ver, ahí está. Pero en este caso, pues está conformado por dos programas, uno hecho en ensamblador y otro hecho en C. ¿Sí? Entonces, el enlazador va a buscar un programa que es el link.ld, o le vamos a decir a través de las reglas de compilación del makefile, que ese es nuestro archivo que necesita y tiene con respecto a lo que es la programación referente al enlazador. Y tiene esta información. Primero viene la etiqueta de entry o la directiva de entry, que es precisamente la que nos dice dónde está la etiqueta de inicio del programa ASM, ¿no? Que se llama start. Ahí va a empezar nuestro programa en start. Claro, el group ya verificó los datos, pero el código de ejecución del programa principal empieza ahí. Y vienen las directivas de sections con .text, .data y .bs. El .text se va a ir a colocar arriba del mega de memoria. Lo va a subir al mega de memoria y ahí comienza el área de texto, luego el área de datos y luego el stack arriba. ¿Vale? Cada uno de ellos ocupa 4K de tamaño. Estamos diciendo que ocupe 4K de tamaño, o sea, el código no es tan grande como para que no quepa en 4K cada uno de los segmentos. ¿Vale? Estas directivas de align son vitales porque a veces el enlazador no es tan preciso y le dice nada más 4096. Aquí el align le dice, lo forza 4096, 4K, así, simple. ¿Tiene que ver con las páginas? No, todavía no. Sí, tiene relación con una relación de la página al final de cuentas. Sí, con el tamaño de una página. Sí, exactamente. Sí, por el tamaño. Sí, 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 porque ahora sí ya ahí sí tiene liga. Aunque tú lo puedes hacer más chiquito, ¿no? Todavía no estamos en el esquema de paginación, no se ha habilitado, pero va sobre ese tenor. El link.ld, en las reglas del makefile que te vamos a ver,
Ahí viene ya viene incrustado. Sí, los tres programas que aquí se están mostrando, al final de cuentas se van a ir a un makefile y en el makefile le leemos las reglas de construcción del proyecto. Aunque el que realmente le está diciendo en qué lugar de la memoria es el valor que está ahí en punto data, en la directiva, bueno, en punto text, perdón, el valor que está aquí, 0 cruz, no sé, en un mega, ahí va a arrancar. Bueno, ahí va a poner el área de texto. Ujú. Y va a ocupar 4K, como cuando lanzaba sus programas en el DCP, ¿no? Y ahora sí, el Makefile, ¿no? Esos son tres programas que van a conformar el proyecto de un kernel pequeñito, o no vamos a llamar kernel, vamos a llamar este programa de arranque, porque no es como tal un kernel, pero sí va a permitir bootear la computadora o hacer el proceso de boot de kernel que hacen los kernels. Pues las reglas de construcción obviamente tienen que ver con los archivos fuentes que están asociados boot, main, nada más en su caso. Las banderas correspondientes a la forma en la que make va a hacer su operación. No hay vías estáticas, no hay protectores de stack. Y el telling, el LD, está ahí como LD flags, colocado precisamente en la etiqueta de link, ahí donde viene el enlazador, el LD. Esto es muy importante porque nos va a permitir generar un archivo ELF para la máquina i386. ¿Sí? Si su computadora, recuerden que si su computadora tuviera una arquitectura diferente, pues ahí habría que cambiarle la arquitectura de salida, no el target. Exactamente. Ya, ahí habría que modificar los de 64 si tiene que ya la necesidad, ¿no? La S-Flags es FELF32 que coincide también precisamente con ese esquema. Y el archivo de salida, que es el guión O, que es precisamente el resultado del enlazador, es el kernel. Entonces vamos a tener al final de ese makefile un archivo llamado kernel. Dentro precisamente de esto está el NASM. Aquí tienen que instalar creo que ya instalaron el NASM, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque el código de boot.s está escrito en ensamblador de Intel, no el de gas, ¿sí? Entonces, para que se pueda ensamblar necesitan precisamente el NAS y listo. Entonces le pueden dar make siempre que tengan instalado NAS y nada más en sudo apt-get install NAS, ¿no? Puede ser que sea necesario, sí, ahí en SRC, háganle un make clean, luego el make, ¿no? Los warnings no hay problema, ¿no? Make clean y después el make, ¿no? El make clean le va a borrar el kernel anterior, bueno, el archivo kernel previo y el make les va a construir nuevamente el kernel correspondiente. Tenemos ahora un kernel, lo que no tenemos es una imagen para que pueda bootear. Hay que crear una imagen, ¿vale? Tenemos un kernel, lo que no tenemos es una imagen que agarre groove para que, bueno, no groove, la máquina, ¿sí? Dentro de la imagen va a venir el groove. Pero bueno, las miles de líneas de código del proyecto groove son porque además ya les dije, ¿no? O sea, también les da soporte al hardware y tiene que entrar a modo protegido. ¿Sí? Aquí no vamos, aquí todavía no entramos a modo protegido porque pues solamente estamos booteando la máquina, pero ya ahí hay código para que entren a modo protegido, ¿no? O sea, bueno, entonces hay que generar la imagen, ¿no? Si abren su carpeta del día de ayer, que dice compilando Bosch, por favor, su archivo, no, en el repositorio. En el repositorio está ese archivo debajo de presentaciones. En presentaciones está. Hay dos formas de generar el disco de arranque. La del floppy, que era los antiguos, y ahora sí las ISOs, ¿no? Tenían ayer ustedes una carpeta que bajaron del Bosch, ¿no? Donde está donde estaba el archivo de configuración, el fuente de configuración del Bosch que se llama Bosch src.txt. Ahí en esa misma carpeta, si no mal recuerdo, debe tener ya
una carpeta que se llama nuevo i. ¿Sí la tienen? O una que se llama ISO. ¿Está la carpeta de ISO? Sí, debajo de la carpeta de ISO ya debe estar otra carpeta que se llama... Ese árbol de directores así como está, es el que requiere GenISO que se tenga que construir para que tome esos archivos y genere la imagen. Así como está ese árbol de directorios, ¿no? Así con el nombre así que tiene ahí, ISO, boot, y debajo de boot viene el kernel, y luego debajo viene group, y debajo de group vienen dos archivos, uno que es el group 2, que es Torito, y luego el menú.lst. Eso es lo que requiere GenISOImage para construir la imagen. En el archivo kernel es precisamente el archivo que ustedes acaban de crear. Entonces copien su archivo kernel a esa carpeta. Está, la carpeta de ISO debajo de boot. Reemplazan el archivo o lo borran ese archivo que está debajo de la carpeta de ISO, boot, kernel. Ese archivo lo borran y ponen ahí su kernel que acaban de compilar. Y cada vez que compilen un nuevo kernel van a hacer esa misma tarea para generar el ISO, ¿no? Con el nuevo kernel. Sí, el ejercicio solamente sirve para que vean ese proceso, ¿no? De arranque. Pero les voy a repetir, o sea, al ratito hay otra carpeta ahí donde ya vienen todos más proyectos que ustedes pueden agregar, que ahora sí ya gestionan la entrada-salida, el interruptor, la interrupción de teclado, no, de teclado no, el manejador de interrupciones. Ahora van a generar la imagen, ahora sí van a hacer la ISO, ¿no? Tienen que ejecutar GenISO image. Ahí en el documento hasta abajo viene la instrucción para hacer la imagen. Tienen que irse a la carpeta arriba de ISO. No sé si es arriba de ISO. La source. A la source. Y ahí ejecutan el GenISO image. Para mayor forma de visualización, cada vez que coloquen uno de los modificadores, le ponen diagonal inversa y le dan enter, diagonal inversa, enter, y así va a ir la siguiente línea y lo toma como si fuera todo completo. Para que no, pues que como son muchos modificadores que trae el GenISO Image, a veces no los alcanzan. Si todo sale bien, deben de ver algo así. Solamente comentar el contenido del archivo de configuración del emulador de Bosch, que les da información precisamente sobre los elementos de arranque. Como tienen una ISO, él va a considerar que es una CD-ROM. El elemento de arranque está asociado a lata 0, master, que aquí tienen, y ahí precisamente tienen ustedes el valor de la ISO o del archivo ISO que ustedes crean. Y el estado es insertado. Va a bootear con un CD-ROM y el log del arranque va a estar en watchout.txt. O sea, el emulador les entrega un estatus del proceso de ejecución de su subida de sistema y ahí se los va a dejar, ¿no? El mouse no lo tienen habilitado y las tasas de reloj y ciclos de CPU se los están indicando ahí en la parte inferior. Y el ROM image o la imagen de ROM pues viene ya previamente utilizada en la máquina de Bosch, ¿no? Ese es como el BIOS que está utilizando para el arranque. Ahí está en ese archivo todo el conjunto de información. Ahora ya que la máquina virtual o el emulador de Bosch está tomando para que pueda hacer su arranque. Lo demás es propio del kernel y de los programitas que vimos hace un instante, ¿no? Si ustedes quieren ampliar estos programas o este programa simple, pueden dirigirse a las páginas de Brands Development Operating Systems o de James Molloy Operating Systems o del libro de A Little Book of Operating System, que les permite conocer cada una de estas partes de manera más a fondo. Entonces, en su repositorio, para que ustedes lo tengan, hay una carpeta que es Sistema Operativo Prueba. Entonces ahí vienen presentaciones sobre lo que es la screen, la pantalla, o el manejador de pantalla, el IPT, que es el temporizador de interrupciones, junto con
el IRQS, hasta pasar por el scheduler, pasar por el UFS, hasta llegar al modo usuario. Pues ahí en esa carpeta de sistema operativo, debajo de presentaciones, tienes presentaciones que son un resumen de todos esos pasos, ¿no? Está el manejo de la GDT, de la IDT, de la paginación y demás, ¿vale? Y en código tiene otra carpeta en donde están los códigos correspondientes que pueden ir ejecutando programas. Ese programa sistema operativo prueba y entonces ahí están los programas referentes a cada uno de los elementos de screen, IDT, GDT, paging, modo usuario, sistema de archivos virtuales, ¿sí? Scheduler, vale. Con eso ya se hace más robusto este primer ejercicio de sistema operativo. No lo vamos a correr aquí, pero voy a comentar, o sea, el procedimiento es exactamente uno, con la única diferencia de que el archivo, como les dije hace un instante, los archivos de imagen se hacen para discos 3,5 y se llaman .img, o los ISO que son ya para USBs, ¿no? Vamos a pasar a las presentaciones nuevamente y vamos a solamente darle cierre a la número 2, que ya vimos son los device drivers, entonces no tiene tanto problema. La número 3 habla de las llamadas al sistema y la número 4 de la compilación del kernel, así que ya no hay tanto que ahondar sobre ello, ¿no? Entonces, nada más, vamos a ir rápido en esta última, hacia abajo, por favor. Las llamadas al sistema, para finalizar, pues están asociadas a cada uno de los componentes del sistema operativo, y en esta presentación ustedes pueden tomar y ver cómo son los nombres de la mayoría de ellas y cómo están asociadas a cada elemento del sistema de archivos, del gestor de memoria, del gestor de procesos, ¿no? Y ya, eso sería lo más importante. Siguiente, por favor. ¿Sí? Ya de alguna de ellas ya la hemos utilizado, en algunos programas ya las vimos. Siguiente, por favor. Y no olviden que existen estas señales, ¿no? Que son las interrupciones de software. Siguiente, por favor. No las vamos a tocar, no es el objetivo de este taller. Y el sistema de gestión de archivos y sus llamadas al sistema. Entonces, la presentación número 3 está precisamente versada en esa parte, y la 4 en el ejercicio que hicieron sobre la compilación del kernel de Linux. Entonces nos vamos a ir ahora sí a la número 5, que es el ISA de RISC-V, ¿no? Que es lo que compete al curso y la razón por la que estamos aquí, ¿vale? Entonces, ya a grosso modo se les hizo la mención de que es una forma nueva propuesta por ahí del 2010 más o menos, de la Universidad de Berkeley, precisamente, y que va enfocada esencialmente a, bueno, es un conjunto, digamos, hasta ese momento, de avances de proyectos, y le llamaban RISC-V, ¿no? Porque es la quinta versión de los procesadores precisamente de RISC-V que propusieron los autores de esta ISA, o de este ISA, perdón. ¿Sí? Genesis y Patterson, pues obviamente son los profesores de la universidad, y han trabajado durante años precisamente generando propuestas para arquitecturas de RISC en la arquitectura de computadores en procesadores, ¿no? Ya saben que hay RISC y hay CISC, así que eso no debería causar mucho problema. Y en el mercado, la tecnología RISC pues ha estado dominando. Ese es uno de los preámbulos. Siguiente, por favor. Ahí tienen ustedes en la siguiente una comparación entre lo que es CISC y RISC. Y bueno, las ventajas y bondades que tiene, ¿no? Los microcontroladores que quizás ustedes utilicen y programan en sus asignaturas de carrera, pues tienen una parte interna de RISC, un conjunto reducido de instrucciones, y con ello pues obviamente conforman toda la solución de problemas, mientras que del otro lado la característica principal obviamente es el conjunto grande de instrucciones complejas, y eso de alguna manera hace que la arquitectura sea más densa, ¿no? En cambio de este lado pues se vuelve un poquito más ligera, ¿no? Y bueno, ahí está el proyecto de RISC-V, ¿no? Nace precisamente con la idea de ser hardware libre, a final de cuentas, por la Universidad de Berkeley, y obviamente basado en el esquema de RISC. Es la quinta generación, como sus
propios autores la mencionan. Y obviamente la idea es generar un ISA de instrucciones que sea modular, con un módulo principal o primario y módulos alrededor, ¿no? Esa es la filosofía principal que tiene RISC-V. Y a partir de ese 2010, pues obviamente pasó de ser un proyecto de universidad y que después varias compañías le han dado impulso, también los propios autores, y ahora ya hasta tarjetas de desarrollo se encuentran en el mercado con este tipo de arquitecturas, ¿sí? Y precisamente ahí es donde se conjuga la idea del proyecto Lagarto, ¿no? Donde viene el match para hacer esta conjunción, que también es un proyecto del área académica y que intenta ir más allá, los System on Chips, ¿sí? A la parte de tener también la tarjetita y todo el diseño. En ese sentido, pues hay varias herramientas también que existen hoy en día para hacer los diseños de System on Chips. Esas herramientas pues no las vamos a tocar aquí, pero también es importante saberlas, ¿no? Y pues la idea de ellos, dada esa situación, pues recuerden hoy en día que en el sistemas embebidos es ARM la empresa que más auge tiene, ¿sí? La que más productos tiene integrados, está dentro de ellas los procesadores de ARM, ¿no? Basta mencionar la Raspberry Pi. El siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes a los personajes responsables de los desarrollos. Surge en el 2010. Genesis Patterson, como parte de los que están como el preámbulo del desarrollo. Pero bueno, la gente como Asanovich y este señor, principalmente de C5, Andrew Waterman, son digamos que ahora los que están liderando el proyecto. Siguiente, por favor. Sin contar lo del proyecto Lagarto, que aquí lo lidera el profesor Marco Ramírez y el doctor Luis Alfonso Villa Vargas, ¿no? Y obviamente la conexión que tienen allá con la Universidad de Barcelona, ¿no? Con la UPC. Les menciono eso porque el otro día me encontré una tesis allá de la Universidad de Madrid y ya hacía mención al proyecto Lagarto de UPC, ¿no? Vale, pues y obviamente ya está allá en España, pues ya está desarrollado todo el sistema chip y ya están trabajando más rápidamente que aquí pues nos queremos quedar atrás, esa es la idea. Es el conjunto de empresas que están trabajando precisamente y apoyando el desarrollo de RISC-V. ¿Y qué es lo que tiene este ISA, ¿no? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Como les dije, es modular, pero además extensible, ¿no? Eso es lo primero que deben de tener en la mente. Nace precisamente en su parte central con un RISC-V 32, conocida como RV32i, y la idea es que los módulos que se vayan agregando precisamente le den un nombre adicional en letras a este primer núcleo, o núcleo base de esta idea, de este ISA. Desde el momento en que los desarrolladores o los que piensan o pensaron en esta parte, pues pensaron en el sentido estricto de que esto pudiera ayudar a todos los que desarrollan sistemas operativos y realizan programación y todo demás, precisamente por tener esta parte modular. Las extensiones se pueden ir agregando precisamente a estos elementos. Es por extensiones, vamos a entender algunas cuestiones como unidades de punto flotante, ¿no? Esta es la parte básica para gestionar operaciones con enteros, por eso debe su valor de su nombre de I, de integer, y ya si quieren hacer operaciones de tipo de punto flotante y demás, pues se van a ir agregando alrededor de ese núcleo. Hay 6 códigos de operación sobre instrucciones básicos que vamos a ver un poquito más adelante. Y en este núcleo hay 32 registros de propósito general, los cuales también vamos a ver para qué serviría cada uno de ellos. Entonces, ese es el elemento básico que conforma a este ISA de instrucciones de RISC. Siguiente, por favor. La ventaja más importante obviamente es que es libre, ¿no? O sea, que nace con el objetivo de que lo pueda usar el compañero, el otro compañero u otros compañeros que sepan de arquitecturas de computadoras y entonces generar su propio desarrollo sin tener todavía que hacer pagos a esa idea, ¿no? Entonces no es lo mismo que agarrar el ISA de Intel, porque ese ya es propietario y ese sí tendrían, nada más si se lo prestan, ¿no? Este no, este lo pueden tomar y ese sería una de sus partes importantes. Por lo tanto, la licencia es abierta y gratuita, precisamente soportada por los desarrolladores de la Universidad de Berkeley. Puede ser ya un día de 32, 64 y hasta 128, dependiendo de su desarrollo. Ese es el tamaño de la palabra. El tipo solamente es RISC
con técnicas de load y store. Y las extensiones modulares aquí las tienen ustedes denotadas como MAFDQLC, que dan o denotan cada uno de esos elementos. Vale, 32 registros de propósito general, en el primero siempre va a valer 0, se llama X0, ¿no? El nombre o como se denota ese registro. Y vamos a ver precisamente los branch, los jumps, que son parte de estas instrucciones del punto central, codificadas regularmente en Little Endian. Desde la gente que hace el desarrollo de arquitectura de computadoras, prácticamente se van a conceptualizar el desarrollo a partir de lo que es el repertorio de instrucciones que lo van a conformar. Entonces, esas son de alguna manera ya este conjunto de instrucciones y algunas que ya han sido trabajadas. Los formatos de instrucción para para el módulo principal o para el bloque se dividen en tipo R, tipo I, tipo S, tipo B, tipo I, tipo J. La primera es de registro, ¿no? O sea, las tipo R son para el manejo de transferencia de información entre registros. Las de tipo branch son las Bs, las de inmediatos, ¿no? Inmediatos cortos, los datos de inmediatos cortos que se asignan a registros son las Is. Las de store, también aquí viene la parte de load. Las de jump, ¿no? Saltos incondicionales. Y la de asignación inmediata o de valores de inmediatos largos, ¿no? Inmediatos cortos, inmediatos largos. Entonces, este sería la primera parte o entrega del formato de instrucciones o los softcodes que están precisamente dentro de las primeras instrucciones del núcleo de esta propuesta de RISC-V. ¿Vale? Y ahí obviamente se pueden generar muchas instrucciones de suma entre registros, suma entre los valores que vienen de un dato de la memoria a un registro, valores que se asignan de manera inmediata a un registro, ¿no? O saltos incondicionales o los saltos condicionales. Son las primeras instrucciones que obviamente, como vimos, ¿no? Hace un momento, pueden ser utilizadas. Esas instrucciones de comparación, y si son iguales, salta esta etiqueta, ¿vale? Si son diferentes, entonces sigue. Entonces, los lazos, los bucles y todos los demás se pueden codificar sin ningún problema a través de este conjunto básico de instrucciones y que están denotadas por este conjunto de formato de las mismas. En el caso de RISC-V de 32, pues todas las instrucciones son precisamente 32 bits, lo que a su vez simplifica la decodificación de esas instrucciones. En las instrucciones, salvo las de load y store, se dispone de 3 registros para evitar que el compilador o programador, ensamblador use instrucciones adicionales. Y los bits de los registros a ser leídos y escritos están en la posición para todas las instrucciones. Esas son características de este ISA, ¿no? Desde el punto de vista de un desarrollador, puede decirse que el simple hecho de contar con un núcleo como este puede pensar en que el sistema operativo puede ser un poquito adaptado a este conjunto de formas de operación de ISA. Pero la ventaja más principal, como sus mismos autores lo dicen, es que nunca va a cambiar. O sea, ellos idearon este ISA de tal manera que el módulo principal nunca cambia. Entonces uno puede hacer sus programas pensando en el módulo principal siempre, sin considerar los módulos exteriores. Se pueden agregar esos módulos exteriores si es que son necesarios para una cierta aplicación, pero uno debería ahora de pensar como desarrollador en que tienes un conjunto de instrucciones básicas y que tú podías adaptar tu programa a eso, ¿no? Y ya no se va a mover, o sea, va a cambiar, quizás haya RISC-V 32, 64 y así en adelante, pero eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, a la gente de arquitectura de computadoras eso también les facilita mucho la forma en la que se construye, ¿no? En la forma en la que se va a sintetizar, la forma en la cual se va a hacer el diseño ya del circuito integrado final, porque su parte principal está aquí, ¿sí? Lo demás se integra por las partes de afuera. Bueno, vamos a, antes de continuar, esto lo vamos a seguir el día de mañana, vamos a ver qué necesitamos para poder echar a andar un Linux sobre RISC-V y emular RISC-V sobre QEMU, ¿no? Entonces, ahora sí van a instalar QEMU, ¿no? Pero hay varias maneras de instalar QEMU, ¿no? El apt-get install de QEMU les va a traer la mayor parte de las arquitecturas que puede emular
QEMU, ¿no? O sea, a diferencia de nuestro emulador de Bosch, que solamente puede emular x86, QEMU puede emular varias cantidades de arquitecturas, ya les había mencionado, ¿no? MIPS, ARM, RISC-V, el mismo x86, ¿no? Entonces, no está limitado. Pero no solamente eso, también les puede emular un System on Chip completo. Entonces, pueden emular la Raspberry ahí, ¿sí? La Raspberry Pi 1, la Raspberry Pi 2, la Raspberry Pi 3, y no sé si soporte sería la 4, ¿no? O sea, también lo pueden hacer. Y también pueden emular varias tarjetas de RISC-V, ya también tiene esa parte. Pero bueno, aquí nos vamos a quedar con cómo instalar Linux precisamente en esa parte, en ese emulador con ese operativo. Entonces vayan a su repositorio y por ahí deben de tener un archivo que, el archivo se llama Linux sobre QEMU y la arquitectura de RISC-V, ¿no? Está bajo la carpeta documentación. Sí, documentación. Bueno, QEMU es un programa que les va a permitir emular a través de la interpretación de binarios sus arquitecturas. Los binarios obviamente vienen dentro de lo que son los archivos que se generan de un proyecto y para eso va a servir QEMU, ¿no? Es un programa que les va a permitir interpretar binarios, obviamente que a su vez permita trabajar sobre una máquina virtual. La máquina virtual de Linux por naturaleza es KVM. Esa es la máquina virtual que Linux trae por omisión y es sobre la que se soporta QEMU. Entonces, ustedes pueden tener máquinas virtuales, como aquí dice, diferentes máquinas virtuales, todas ellas emuladas a través de la factibilidad que les da KVM. Por lo tanto, necesitarían tener instalado KVM antes de instalar QEMU o saber si su sistema operativo es capaz de soportar la virtualización y la emulación. Entonces, esos serían los primeros requisitos para poder instalar QEMU en una máquina, ¿no? Saber si ella es capaz de ello. Sus máquinas no tienen problema porque si soporta VirtualBox, pues ya está levantada la virtualización, ¿sí? Y que no hay problema. Vamos hacia abajo. Sin embargo, si ustedes quieren saber precisamente si KVM está instalado, pueden ejecutar ese comando que está ahí. Háganlo si quieren para ver qué respuesta les da. Y el valor, si les regresa un 0, es que no hay soporte para KVM. Si es que les regresa un valor diferente de 0, entonces sí hay soporte de KVM. Recuerden que estas son comillas individuales ahí en su teclado, por favor. No lo vayan a hacer un copy-paste y no les va a aparecer así adecuadamente esas comillas, ¿no? Si regresa el 0, entonces ahí su máquina ya empieza con dificultades para que no podamos continuar con instalar QEMU, ¿no? Lo siguiente es checar si esa KVM está lista para operar, ¿no? Los KVM-K, con eso ustedes ya tendrían esa información. Si no lo tienen, tienen que instalar el CPU checker. Entonces, háganle un sudo apt-get install el paquete de CPU checker. Bueno, ahí en el pizarrón les he dibujado el conjunto de herramientas que requerimos para que este ejercicio se pueda llevar a cabo. Un Linux, el toolchain, el propio RISC-V, es decir, las herramientas de toolchain de RISC-V para que Linux se pueda ejecutar, QEMU y por debajo KVM, ¿no? Una vez que ya verificaron que KVM-K está habilitado, es decir, que sí es factible tener KVM, pues hay que instalar todo el conjunto de paquetes necesarios para que estas herramientas funcionen, y es precisamente todos los paquetes que están ahí. Algunos coinciden con los que ya instalaron para la compilación de Linux, otros no. Sin embargo, pues igual que hicieron hace un momento con la compilación de Linux, hay que instalarlo uno a uno para que no tengan ustedes dudas de que no se ha instalado correctamente. Si la arquitectura es MIPS, pues nada más es cambiarle aquí MIPS, ¿no? Si la arquitectura es ARM, pues nada más le cambian ARM, ¿no? Ahora, si quieren emular un System on Chip, pues es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí agregado los elementos de hardware que ese desarrollo les esté permitiendo. Okay, los que sí les dio adecuadamente el soporte, pues ya pueden ir instalando sus bibliotecas. Y ahí me dicen cuando ya terminan. Dentro del toolchain, una cosa importante es que ahí viene el GCC,
viene el compilador cruzado. Si pudo emular x86, habría que ver. Yo creo que, bueno, vamos a ver si no hay problemas más adelante. Lo único que hay que es continuar con el trabajo de instalar las librerías. Vamos a ver, yo creo que ahí habría que checar una cosa adicional, porque si pudo emular x86, bueno, puede ser que sea la misma máquina. De todas maneras estaba corriendo sobre Linux, me hace ahí un poquito claro. No te hubiera dejado ni siquiera hacer esa parte. Bueno, ya terminaron de instalar los paquetes. Bueno, los que ya terminaron, pues abajo ahí la tabla de qué es lo que cada uno de esos paquetes significa y la función que nos va a permitir realizar para lo que son precisamente los elementos que necesitamos. Entonces, ya eso queda de anecdotario. ¿Listos? Los que ya terminaron, hay que crear un árbol de directorios de esta manera. La carpeta de su usuario, van a crear una que diga RISC-V y ahí van a poner una que diga QEMU y Linux y debajo de Linux una que diga VisiBox y en el raíz debajo de OPT una que diga RISC-V. Nada más la de RISC-V, la de RISC-V porque estas se van a ir creando conforme ustedes vayan bajando los paquetes. Nada más la de RISC-V hasta ahí, porque estas se crean cuando estén bajando e instalando los paquetes. Entonces nada más las carpetas de RISC-V debajo de user y de RISC-V debajo de OPT. Estos se van a ir creando conforme vayan ustedes bajando sus elementos. Entonces son dos carpetas, una debajo de usuario que se llama RISC-V y otra debajo de OPT que también se llama RISC-V. Instalar QEMU no es ningún problema, no le vayan a dar sudo apt-get install QEMU, si se puede instalar. Pero lo que alcancé a ver si hacen eso es que no integra el soporte para las arquitecturas de RISC-V. ¿Sí? Ese es el problema. Si lo instalan con sudo apt-get, entonces no trae el soporte para RISC-V. Hay otra opción que también que se llama Complete, pero también la probé y tampoco traía el soporte para la arquitectura de RISC-V. Entonces, debido a eso, ahora sí van a instalar QEMU, van a irse precisamente a su carpeta de RISC-V, entran a esa carpeta que crearon bajo su usuario, ya están en CD RISC-V y van a ejecutar estas instrucciones que están aquí para clonar el repositorio de QEMU y que le dé soporte en la configuración a RISC-V. Eso es rápido, eso no tarda tanto tiempo. Dentro de RISC-V ejecutamos esta instrucción de git clone y ahí se va a generar la carpeta de QEMU al hacer el git. Después hay que entrar a esa carpeta y ejecutar estas líneas de export y hacer el checkout del JIT. Y después con el make van a hacerse la configuración. Primero decir, esta es la manera que quiero que se haga el makefile con esta línea de configuración y después hacen el make y después van a instalar ahora sí el QEMU y ya se va a ir a instalar al OPT. Como acabaron de ver en el proyecto de la ISO, pues es importante tener sus paths, ¿no? Repositorios adecuadamente bien definidos. No se les vaya a olvidar dónde ubicaron cada cosa porque después cuando ya se monte la emulación como pasó con el GNISO Image, hay que acordarse dónde quedaron las cosas. Si no, se va a generar igual con un JIT al repositorio de Linux. Pero ahorita yo creo que se van a tardar un ratito ahí compilando no sé si ya acabó de compilar y de instalar el QEMU. Por el día de hoy hasta este paso terminamos porque ya son casi la hora y todos tienen que tener instalado ya QEMU. Muy bien, pues con esa actividad terminamos el día de hoy. Nos instalen QEMU, lo compilen y lo instalen.